Robert John Bob Odenkirk es un actor, comediante, guionista, director y productor estadounidense que se ha ganado gran renombre por toda su trayectoria y que el día de hoy conoceremos un poco más. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos la vida de Bob Odenkirk. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Odenkirk nació en Berwyn, Illinois, y creció en Naperville, un pueblo cercano. Es uno de los 7 hijos de Barbara y Walter Odenkirk, y su hermano es el guionista de comedia Bill Odenkirk. La batalla de su padre contra el alcoholismo más tarde influiría la decisión de Bob de evitar el alcohol casi por completo. Según Odenkirk, cuando era pequeño odiaba a Naperville porque se siente como un lugar sin salida. No podía esperar para mudarme a una ciudad y estar rodeado de personas que hicieran cosas emocionantes. Después de terminar sus estudios secundarios, asistió al Columbia College de Chicago. Odenkirk ha dicho que su principal influencia como comediante fue Monty Python's Flying Circus, debido a que combina un humor inteligente con un humor simple. Otra de sus influencias son el locutor radial Steve Dahl, SCTV, Let's Get Small de Stephen Martin, Woody Allen, The Credibility Gap y Bob and Riley. Cuando tenía 14 años de edad, visitó el teatro The Second City en Chicago. En 1987, los productores de Saturday Night Live contrataron a Odenkirk como guionista, puesto que ocuparía hasta 1991. Trabajó junto a Robert Smigel y Conan O'Brien en varios sketches creados por ellos, pero nunca estuvo seguro de si sus propios libretos eran apropiados para el programa. Tuvo varios papeles menores en SNL. El más destacado fue en 1991 en un comercial parodia de Bad Idea Jeans. En 1991 trabajó junto a Adam Sandler, David Spade, Chris Rock y Chris Farley, pero decidió abandonar el programa para dedicarse de lleno a la actuación. Odenkirk ha reconocido que en SNL aprendió mucho sobre cómo escribir libretos para sketches, en especial de James Doney, Al Franken y sus amigos Smigel and O'Brien. En el receso de verano de 1988 de Saturday Night Live, Odenkirk regresó a Chicago junto a Smigel y O'Brien para realizar una obra de teatro, titulada Happy Happy Good Show. El verano siguiente encabezó un espectáculo unipersonal, Show Acting Guy, dirigido por Tom Gianas. Durante su último receso de verano, también escribió y actuó en Flag Burning Permitted in Love It Only, la obra principal de The Second City, el personaje Matt Foley, orador motivador, que más tarde aparecería en SNL personificado por Chris Farley. Fue creado para esta obra. Posteriormente, en 1991, Odenkirk fue contratado como guionista para el programa Get Alive, creado por Chris Elliott, conocido por su trabajo en Late Night with David Letterman. Poco tiempo más tarde también comenzaría a formar parte del equipo de guionistas de The Dennis Miller Show. Su amistad con Ben Stiller, con quien compartió oficina en SNL, lo llevó a formar parte del elenco de The Ben Stiller Show en 1992. Allí trabajó como guionista y como actor, creando y protagonizando el recordado sketch Manson Lassie, que más tarde ganaría un premio Emmy al mejor guión. Sin embargo, el programa ya había sido cancelado al momento de la entrega del premio. Odenkirk fue uno de los guionistas de Late Night with Conan O'Brien de la NBC durante las temporadas de 1993 y 1994. En Ben Stiller Show conoció a David Cross, con quien se asoció poco tiempo después para realizar shows de sketches en vivo, lo que terminó convirtiéndose en Mr. Show with Bob and David. En 1993, Odenkirk obtuvo el papel del agente de Larry Sanders, Steve Grant, en The Larry Sanders Show, que realizaría hasta 1998 y 99. También en 1993 tuvo pequeños papeles en Roseanne y en The Jackie Thomas Show de Tom Arnold. En 2009, Odenkirk se unió al elenco de Breaking Bad de AMC como el abogado corrupto Saul Goodman. El escritor Peter Gould, así como varios otros, se sintieron rápidamente atraídos por Odenkirk para este papel en función de sus actuaciones de Mr. Show.
El papel de Goodman solo tenía la intención de cubrir un lugar de invitado de 3 episodios en la segunda temporada, pero la actuación de Odenkirk llevó a Gould y Vince Gilligan a extender el personaje como un papel continuo. Odenkirk se convirtió en una serie regular como Goodman desde la tercera hasta la quinta y última temporada del programa. En 2011, Odenkirk escribió y desarrolló Let's Do This para Adult Swim, protagonizada por Carl Mackenzie Goldberg, un magnate del cine de 2 bits y director del Carl Gold Pictures, mientras lidera una colección de luchadores locos y hambrientos de fama que persiguen los sueños de Hollywood. El piloto se puede ver en el sitio web de Adult Swim. Odenkirk fue productor ejecutivo del programa de comedia The Birthday Boys, protagonizado por el grupo de comedia del mismo nombre. Este también apareció y dirigió varios de los bocetos del programa. Se estrenó en IFC el 18 de octubre del 2013. Para 2014, Odenkirk interpretó al jefe de policía Bill Oswald en la miniserie Fargo de FX. En el otoño del 2014, Odenkirk interpretó al Dr. Stork, un podólogo que se especializa en cortar los dedos de los pies de las personas, en la serie de antología Teen Ink Eric's Bedtime Stories de Adult Swim. Por cierto, si te está gustando el video, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta a este video. Continuamos. Después de protagonizar Breaking Bad, Odenkirk comenzó a tener papeles más destacados en películas de gran éxito crítico, como Incredibles 2, Little Woman, The Post, The Disaster Artist, The Spectacular Now, que recibió el premio especial del jurado a la actuación en el Sundance Film de 2013, Festival y Nebraska, dirigida por Alexander Payne, que fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes del 2013. Para abril del 2015, se informó que Odenkirk se estaba asociando con el ex coprotagonista David Cross para producir una nueva serie de comedia basada en su producción anterior, Mr. Show, llamada W. Bob and David. La serie fue encargada por Netflix y la primera temporada se estrenó en noviembre del 2015, con 4 episodios de 30 minutos de duración, junto con un especial detrás de escena de 1 hora. Odenkirk y Cross escriben, protagonizan y producen el programa. Odenkirk ha expresado interés en hacer más temporadas. Odenkirk protagoniza el papel principal de Better Call Saul, un spin-off de Breaking Bad, ambientada principalmente en 2002, 6 años antes del debut del personaje en Breaking Bad. La serie sigue el viaje del abogado Saul Goodman después de sus orígenes como abogado defensor designado por el tribunal hasta su eventual condición de abogado defensor criminal exitoso, aunque sin escrúpulos. También se le acredita como productor de la serie. La primera temporada consta de 10 episodios de 47 minutos de duración, con una segunda y una tercera temporada de 10 episodios, cada una a principios del 2016 y 2017 respectivamente. La cuarta temporada estuvo disponible en Netflix a partir del 6 de agosto del 2018, y la quinta temporada se estrenó en AMC el 23 de febrero del 2020. La sexta temporada final del programa comenzó la producción en febrero del 2020, se atrasó debido al COVID-19. Comenzó a transmitirse el 18 de abril del 2022. Odenkirk ha sido nominado para el premio Primetime Emmy al actor principal destacado en una serie dramática durante 4 de las 5 temporadas de la serie. Es así como hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!